Roadmap de banners. Los vídeos de los más importantes, de hecho, y no sé si los sabéis en la habla hispana, pero en la habla inglesa son de los más vistos porque ayudan a gestionar las protogemas, porque ayudan a planificaros, porque os hacéis una idea de lo que puede venir poco a poco en Genshin Impact, pero sobre todo, gestiona también vuestro hype y ganas por ver qué es lo que os hace falta para completar vuestro equipo. ¿Y cuándo viene Scoffy para mi Skirk, señor de la pantalla? ¿Cómo le sabe usted que es el fave de los datos del juego? Señores, damas y caballeros, preparaos porque vamos a ver el roadmap de banners de aquí aproximadamente a las 6.4 y un posible banner recopilatorio de Fontaine. Que diréis, ah bueno, claro, sí, pinta, ¿no? Porque el de Sumeru fue ahora, después el de Fontaine, pero Fontaine hace 2 años, no hace tanto. Ya bueno, pues si te digo Sijuan y Shiori dirás, ah bueno, sí, personajes que ya no venden y van todos a un banner a ver si venden un poquito más antes de que pasen, no sé a qué hacer con Genshin con estos personajes, porque son personajes que no van a vender y que si acaso vendrán de tanto en tanto en recopilatorios volviéndose semi-exclusivos un poco porque vendrán una vez cada 2 años. Pero señores, preparaos porque viene un roadmap de banners muy calentito y que concretamente este tiene un espectacular sentido respecto a los planes y lo que ya ha ocurrido anteriormente con Hoyoverse. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar dejar vuestros puntos del hype en el vídeo, gracias por todo el cariño y por el apoyo. Recordar, bueno, recordarnos, sois la mejor comunidad de habla hispana de todo Genshin Impact habla hispana y demostrarlo en cada vídeo con vuestros puntos del hype. Recordar ahora sí que tenéis 2 bendis al día solo por apoyar Free to Play y el canal. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, por estar un día más ahí detrás de la pantalla y gracias por hacer este canal el más grande actualmente y más visitado, y voy a trabajar para que esto no solo se mantenga, sino que estéis orgullosos los que habéis estado desde el principio de cómo veis la evolución, el trabajo, la consistencia, la edición y cada detalle que se puede tener para que tengáis el mejor entretenimiento posible y todo el tiempo que me permita la vida para daros a vosotros y a esta gran oportunidad a la que estoy súper agradecido. Y vamos con el roadmaps de banners de Notcry. Pues bueno, la 6.0 ya la conocéis. 6.1. Actualmente en la beta los banners, los endgames, que sabéis que tienen bufos que te spoilean un poco qué personajes vienen, las historias y básicamente la beta que te enseña todo lo importante, nos dice que hasta ahora los banners que hay en la 6.1 son Nefer, que ya lo sabéis, Furina, que ya lo sabéis seguramente y la gente está expectante ya que llegue Furina a la 6.1, y luego Arlequino y Zhongli, que esto es un poco más curioso, digamos. Arlequino ya tuvo su primer rerun después de Mabuika y no vendió nada absolutamente. Creo que venderá bastante poco a pesar de ser tan poderosa y lo sigue siendo. Y Zhongli pues más de lo mismo. Recordar que los arcontes ya han tenido, digamos, muchos reruns, ya tienen expectativa de venta clarísima y no venden prácticamente nada, pero un poquito por encima de personajes que ya no venden en general y que no son arcontes, y que los arcontes no han venido en los recopilatorios. Último punto con el tema de la 6.1 es que últimamente Hoyoverse ha sabido hacerlo de manera que no se filtre el orden. Se filtran los personajes, sabíamos en la 6.0 lo que venía desde la beta, anteriormente igual con las 5.8 que vinieron Inefa, Citlali y demás, pero no se sabe exactamente ahora cuál es el orden y siempre nos suelen sorprender con el orden a nivel tanto de intereses para ellos como de diversificar la atención, los gustos y las ganas de los jugadores. Entonces sabemos que viene Nefer, Furina, Arlequino, Zhongli, pero no sabemos realmente cuál va a ser el orden. Posiblemente el que menos venda, que es Zhongli, vaya con Nefer y luego Furina con Arlequino, porque Arlequino venderá más que Zhongli seguramente, pero prácticamente nada, y Furina va a vender mucho. Mucha gente va a sacar C2, mucha gente, me incluyo, voy a sacar la C3 para llevarla ya al cielo del todo, por las últimas 3 y toda la historia, ¿no? 6.1, puede variar. 6.2. Sabemos ya que viene During por todas las noticias, teorías, información, leaks, y hay un patrón y es que básicamente hay personajes que ya necesitan volver porque la gente los está pidiendo, y aparte hay un patrón interesante y es que justo los 2 carries más poderosos que se mantienen con más antigüedad, que son Arlequino y New Billet, van a rerunear pronto, y aparte New Billet es muy probable que rerunee muy posiblemente antes de Columbina. Si Columbina con constelaciones termina siendo carry, va a ser mejor que New Billet. Y siempre Hoyoverse ha hecho la de te traigo el personaje que quiero terminar de vender el pescado para que luego te saque otro personaje que en este caso sea un poco mejor, y ya ese personaje anterior pues termina, digamos, de venderse porque ya no va a vender más. Power creep, ya os lo sabéis. Entonces, en la 6.2 During viene seguro. Se dice con bastante seguridad
que viene Scoffy y ya va siendo hora de que venga Scoffy, que no sabéis la cantidad de gente loca por el rerun de Scoffy para sus Skirks. Y por ahí hay una Skirk pendiente que ahora os diré que posiblemente vuelva pronto también, teóricamente. Y después, ¿qué personajes faltan? Pues justo como os decía, un patrón muy parecido. Si bien vinieron Arlequino y Zhongli en la 6.1, que ya se conoce que van a venir, se dice que en la 6.2 vienen Venti y Neuvillette. Lo de Neuvillette está clarísimo porque 6.2 previa a la 6.3 que viene Columbina. Y lo de Venti imagino que ya también por sacar un poco al Arconte, los Arcontes también como que vuelven al principio de la región, sobre todo los que más van a vender, ya ha venido Najida. Recordar que al principio de Natlan también vino súper rápido Raiden en la .0, me parece, en la segunda mitad de la .0. Entonces los Arcontes suelen volver rápido. Y por ahí seguramente haya también un run de Raiden más cerca, ahora hablamos de ello. La 6.2 en principio y por lo que se sabe es casi que seguro Durin y Scoffy. Neuvillette diría que también puede sumarse a este carro de bastante cercano a la realidad. Y luego por último Venti. Aquí Venti es el que pueden oír y se dice que a lo mejor puede que entre o bien Varesa o bien Skirk. Varesa se decía que iba a volver bastante pronto cerca del principio de Notcry. 6 puntos no es tan cerca del principio de Notcry. Y Skirk, si vienen Skirk y más Scoffy juntas, pues posiblemente sea un éxito la mitad donde vengan las dos. Así que mucho cuidado con esa 6.2. Ahora, 6.3. Básicamente la 6.3 sabéis que llega Columbina, estoy algo casi seguro, y los Arcontes siempre venían en la .2, ahora lo han retrasado un poco la .3, pues Mahuika principalmente hizo este primer cambio, ya que Najida llegó en la .2, Furina en la .2 también de Fontaine, etc. Y se dice, que esto lo habréis escuchado seguramente, tampoco es nuevo, que viene este supuesto Adeptus Caballo. Y diréis, Adeptus Caballo. Raro es si no te suena esto de Adeptus Caballo y no estás muy puesto en leaks. Pero los que están viendo leaks continuamente, esto del Adeptus Caballo dirán, sí, señor de la pantalla, sé que es esto del Adeptus Caballo. Pues sí, se dice que la 6.3, como además es el rito de las linternas de Liyue, va a caer en febrero y es el año nuevo chino, que estos lo conocéis en Genshin también y tal, pues Columbina va a caer aquí, al igual que como cayó Mahuika, de hecho, a principio de año, y luego pues esa versión se alarga porque la versión dura un mes y medio. Si el día 1 de enero, que cae principio de año, cae Columbina, al igual que el 1 de enero cayó Mahuika, la versión de un mes y medio cae justo primera mitad de febrero, entonces justo ahí al final ya se celebra el año nuevo chino, entonces la 6.3 va a caer en todas esas fechas, que está súper bien. Pues llega Columbina, llega la Adeptus Caballo, y aquí diremos, bueno, ¿y qué puede llegar aquí adicionalmente? Pues se dice, número 1, que puede ser que venga por aquí el rerun de Inefa, ya que mucha gente está esperando por Flints Inefa y se dice que Flints va a mejorar una barbaridad con Columbina para que todos los que sacaron a Flints jueguen Flints Inefa Columbina, sobre todo la gente que no sacó a Inefa. Y de último personaje se está especulando que como es el rito de las linternas, quizá llegue un personaje de Liyue o, y ahora os explico, alguno de los otros carries poderosos que están esperando su rerun, como dije que a lo mejor en vez de Venti lleguen Varesa o Skirk. Pues aquí puede cuadrar Varesa o Skirk. Porque digo quizá, que muchos diréis, no, Phil, si está claro que lleguen personajes de Liyue porque es el rito de la linterna. No, porque en el rito de la linterna después de Mahuika vino Arlequino. Recordar que en Natlan vinieron primero Mahuika con Citlali y luego vino Arlequino con no me acuerdo qué. Entonces, vino Arlequino, no es de Liyue. Y aquí sí va a venir un personaje de Liyue que es el Adeptus Caballo, con lo cual el otro puede ser lo que sea. Entonces es muy posible que sea, si no vino Varesa y Skirk en la 6.2 en vez de Venti, como comenté, es muy posible que aquí caiga Varesa o Skirk. Principalmente Skirk, porque si viene Scoffy y no vino anteriormente Skirk, aquí va a cuadrar perfecto para hacer equipos, que la gente saque pues el segundo, tercer mejor equipo del juego. Y Varesa quizá vende un poco menos por Flints, que hay mucha gente últimamente en los comentarios y en la comunidad diciendo, ¡ay, pero si Varesa es mejor que Flints, miñi! Casualmente es gente que solo intenta justificar que no sacaron a Flints y entonces intenta decir, no, bueno, no saqué a Flints porque usa Varesa y bueno, como los que se justificaban diciendo que Najida es mejor que Lauma solo por el hecho de no tener más remedio que esquipear a Lauma, y un cuento que se repite continuamente en Genshin de personas que esquipean un personaje porque no pueden sacarlo o porque lo que sea, en vez de decir, bueno, soy migajero, no tengo para sacar ese personaje, lo que tratan de hacer es decir, no, si Najida es mejor, no, si Varesa es mejor. Pero bueno, señores, el sol no se puede tapar con un dedo. Damas y caballeros, aquí viene lo fuerte. 6.4, 6.5 y recopilatorio de Fontaine. No sabemos exactamente cuándo vendrá, pero se dice que o bien final de la 6.2 o bien en la misma 6.3 van a colarnos un recopilatorio de Fontaine. Y a mucha gente dirá, bueno, pero si viene un recopilatorio de Sumeru en la 6.0, igual es un poco pronto 6.2. Pues sí, capaz cae la 6.3, pero ya hay suficientes personajes de Fontaine
que además tocaría cronológicamente para hacer un recopilatorio. Entre ellos los que no venden de Fontaine directamente son Emily, Shiori. Emily a día de hoy solo vende para Kimmich y poco más. Emily, Shiori, eso sí que no vende, no hay que explicar por qué. Siswine, Weasley, Linnea, que ya van 5 estrellas promocionales. Y luego sabéis que al final estos banners muchas veces los rellenan con un par de personajes más que no vendan mucho y que se los inventen rollo Tartaglia de Liyue. ¿Por qué? Porque vino el Liyue. O Scaramouche. ¿Por qué? Porque Scaramouche, Sumeru. ¿Por qué? Porque Nahida y el Irminsul. Entonces aquí te cuelan uno o dos personajes más para rellenar y tienen un recopilatorio de Fontaine. Así que preparaos porque posiblemente venga un recopilatorio de Fontaine con las armas de los personajes de Fontaine y posiblemente la 6.3 donde sea el rito de la linterna con todas las protogemas y el hype y todo. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Y luego, ¿qué orden falta para saber lo que puede sumarse al resto de banners o hacer un poco de cálculos? Pues bien, lo que os he comentado de Varese Skirk son personajes que se sabe que más o menos en estas fechas van a caer y que además a nivel marketing, como veis, coincide muy bien. ¿Qué otros personajes están esperando rerun para volver pronto? Pues entre ellos contar con Raiden, que posiblemente pueda caer por aquí más o menos, contar con Xilonen y contar con Mabuika. Dos personajes espectacularmente útiles y poderosos a día de hoy, que sí que vinieron ya cerca del final de Natlan. De hecho, Xilonen es la que más cerca también parece que va a runear 6.2, 6.3, a lo mejor sustituye a alguien de por aquí, a lo mejor son Liventin, a lo mejor ni vienen y termina viniendo Xilonen de sorpresa, y Mabuika sí que vino más en la segunda mitad de la 5.7 después de Skirk, pero si pensáis que para la 6.2, 6.3 han pasado 5 meses, medio año desde que Mabuika vino, pues es muy normal que también caiga un rerun. Luego, Barca, la gran sorpresa, que si va al permanente, que si no va, hay noticias bastante frescas a día de hoy de que no va a ir al permanente. Imagino que por la popularidad del personaje, porque es obvio que van a perder ventas si al final va al permanente, pero Barca va a venir a la 6.4 en principio después de Columbina, con lo cual, aparte de que la 6.3 va a ser increíble con el rito de las linternas, Columbina y toda la historia, estaremos con los leaks de la 6.4 donde vendrá Barca y la gente también estará loca por el kit de Barca que se suele filtrar esa versión anterior. Luego, Sandrone se está especulando si viene en la 6.4 o en la 6.5, pero aquí os cuento algo que es parte de mi opinión y especulación, aunque a veces esta clase de cosas las explico, algunas no acierto, otras tienen sentido, y cuando digo cosas que terminan teniendo sentido, la gente es el feo y como es el feo le sabe y es el dueño de la empresa y ya lo tenía. No. Pero esto es especulativo, puedo acertar o puedo fallar. Creo que Sandrone va a venir más en la .4 que en la .5. Sandrone no se va a retrasar por una cosa muy simple y es... Hay pocos, entre comillas, pocos personajes nuevos que nos vayan a traer que conocemos. Y va a pasar algo muy parecido a lo que pasó tanto en Fontaine como en Natlan, y es, te venden la hoja de ruta de personajes con el super tráiler, ya sabéis que lo que pasó en Fontaine con el tráiler de Fontaine, que salió Chlorine, de Navia, todo el mundo, ¿no? Y al final queman todos esos cartuchos relativamente pronto y deben como que inventarse o sacar personajes nuevos como ocurrió con Shiori, Emily, que salió casi al final de Fontaine. Y lo mismo pasó con Natlan, pero incluso mucho más... como se dice, orquestado, con una estrategia mucho mayor. Es decir, en Natlan nos vendieron el primer pack de personajes de Natlan, literalmente en la .3.4 ya nos dieron todos esos personajes, y recordar que en el livestream de la 5.4 salió
esta hoja que está por aquí, que son las siluetas, aquí lo tenéis, grandes editores, donde enseñaron pues que iba a venir Skirk, Ifa, Mizuki, Varesa, Scoffy. Aquí de repente ya nos habían vendido 8 o 9 personajes y de repente nos metieron otros 8 personajes o algo así. Va a pasar lo mismo en Notcray, es decir, van a terminar de, entre comillas, finiquitarte los primeros personajes que ya han enseñado en los trailers que van a salir. Quizá por ahí alguien me preguntará, Phil y Alice, no se sabe nada de Alice, no hay noticias. Y a lo mejor de la 6.4 para adelante vuelven a meterte una roster muy poderosa de personajes. Quién sabe si alguna sombra de Fanes, si alguna bruja del Aquelarre, porque va a haber mecánicas con Durin y el Aquelarre, que ya habéis visto otros vídeos de Durin. Si no lo habéis visto, aquí está el vídeo de Durin, os lo recomiendo ir a ver. Y en resumen, posiblemente te quieran vender la mayoría o ya haber sacado la mayoría de personajes que conocemos, que hemos visto en Notcray, para que a partir de la mitad de Notcray hacia adelante, 6.4, te vuelvan a traer otro equipo de fútbol lleno de personajes nuevos y la gente diga ¡ah! Y hagan su trabajo habitual de marketing, trailers, venderte el lore del personaje, que la gente se enamore. Mi protogema, yo soy Main Alice desde la beta. Y ya saben cómo es. Señores, esto es el roadmap actual de banners de la 6.1 a la casi 6.4. Guardar protogemas, recordar que los soportes son eternos, los carries son temporales. Furina viene ya pronto y Columbina C2 y Arma, creo que todos vamos a querer sacar ese personaje. Recordar usar Loot Bar para quien realmente vea que no le alcanza las protogemas, os ahorráis muchísimo. Es totalmente seguro, no hagáis caso a la gente que solo quiere llamar la atención. Por eso lo sigo usando y sigue estando en todos los vídeos a día de hoy Loot Bar. No os preocupéis, es la plataforma más grande, fiable y segura, y todos los creadores grandes seguimos con Loot Bar de habla hispana y de habla inglesa también, si queréis ir a revisar, así que tranquilos totalmente, súper seguro. Gracias por apoyar el canal a través de Loot Bar, ahorraos dinero, apoyar el canal y sobre todo organizaros, tener una buena planificación con los personajes que vienen en Genshin, porque cuidado, un poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis. Los que habéis llegado hasta el final, la ceja, pues ya sabéis que soy Wolverine y curo súper rápido, ya solo tengo un hilito, ya se me ha curado el corte en la ceja jugando fútbol. Y chaito, señores, que estén muy bien. Chao, chao, chao.